Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Alejandra Sáez Morales y el día de hoy les voy a presentar el tema de el género para la materia de competencias comunicativas de la UACJ. Hoy en día, cuando se escucha sobre la palabra discriminación, la mayoría de las personas piensan que el maltrato va desde un hombre hacia una mujer, pero en ningún momento se llega a pensar que el maltrato es de una mujer hacia un hombre, o más bien se considera extraño, ya que en la mayoría de estos casos es muy común que el hombre guarde silencio, ya que se cree, o más bien por cierta masculinidad suya, piensa que esto los haría menos hombres hacia otros. En Estados Unidos, la mayoría de las violaciones son hacia los hombres. Anualmente hay miles de hombres que llegan a ser violados en prisiones que de hecho superan al número de abusos sexuales que llega a haber en mujeres en general. La discriminación de género entre ambos géneros está muy generalizada y si una mujer llegase a quedar embarazada, por ejemplo, existen asociaciones que llegan a proteger a la mujer y al niño en caso de que el padre no se quiera hacer cargo del bebé, pero no existen asociaciones que lleguen a proteger al hombre que sí quiere tener al niño, pero que la mujer lo quiera abortar, cosa que en varios países esto llega a ser ilegal, pero no pueden detenerlo porque no hay asociaciones para esto ni leyes que eviten que esto ocurra. Llega a ser ilegal, pero si la mujer no quiere y está cuenta con su mayoría de edad, puede llegar a abortar al niño. Y el hombre no puede hacer nada para evitar esto. Con el tiempo se ha demostrado que los hombres y las mujeres tienen las mismas capacidades, pero hoy en día existe más protección hacia las mujeres que hacia los hombres, cosa que en épocas antiguas la discriminación de género hacia las mujeres era más bien un tanto normal, ya que a la mujer se le encargaba las tareas como cuidar a los hijos, la limpieza de la casa, la comida y labores domésticas, mientras que al hombre en la edad antigua se le mandaba a trabajar, como esa era su responsabilidad, o más bien como era visto. Las mujeres no tenían la oportunidad de votar, ya que no se consideraba que su punto de vista fuera realmente importante. Antes era más común ver gente que viera a las mujeres y que se les consideraba incluso como un objeto, cosa que en la actualidad ya no puede llegar a pasar, incluso se puede llegar a ser penado por la ley. Ahora les vamos a hablar de lo que es el género. El género puede ser visto de tres maneras diferentes. En el estado social y lo que es el legal, que nos indica como hombres o mujeres. Lo que es la identidad de género. Es cómo nos sentimos acerca de nuestro propio género y de cómo lo llegamos a manifestar hacia la sociedad. Y la manera de la cultura determina los roles de género y lo que es el masculino y el femenino. Pero ¿qué significa ser hombre o mujer? De hecho, ser hombre o mujer no está determinado por los órganos sexuales exclusivamente. El género puede llegar a incluir una combinación compleja de estas creencias, como el comportamiento y las características de la persona, la manera en la que actúan, la forma en la que llegan a hablar y de cómo se comportan. Incluso si se comportan de una manera femenina aquellos que son hombres o si se comportan de una manera muy masculina las mujeres. Esas son algunas preguntas o incógnitas que algunas personas se llegan a hacer sobre el género. Pero ser hombre o ser mujer no significa que por el simple hecho de que tengas ese órgano sexual quiere decir que estás atado a ese género. En la actualidad ya no es así, como es bien visto en el siglo XXI. Es cada vez más recurrente ver en más y más países, por ejemplo, matrimonios con homosexuales. Es algo ya muy común y de hecho la, el rechazo hacia estas personas ya puede ser penado por la ley. Históricamente, incluso, la diferencia entre el género humano ha sido muy marcada desde el inicio de la vida social, económica, política y lo que es sobre todo religiosa. Desde entonces, la mujer no había tenido derecho ni a ser escuchada, ni opinada, ni mucho menos tenía su derecho a elegir un papel en su propia familia, o mucho menos lo que era la sociedad, pues existía una división de lo que era el trabajo y diferencias. De esta forma de vida ha sido infundido a través de diferentes generaciones, pero con el paso de los años y muy poco a poco se han logrado romper estas barreras, así como la mujer ha llegado a poder progresar por sí misma, los matrimonios homosexuales se han vuelto legales, incluso hay asociaciones que protegen a las mujeres y a estas personas. Y esto es lo que se representa como la equidad de género.
es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato que se le da tanto a hombres como a mujeres en lo que son sus necesidades respectivas. Esta equidad se refiere a la justicia necesaria para ofrecer el acceso y el control de recursos y mujeres por parte del gobierno. La equidad de género también es representada al respeto de nuestros derechos como los seres humanos, lo que es la tolerancia, la familia, nuestras diferencias como hombres y mujeres. Representa la igualdad de oportunidades de todos los sectores importantes en cualquier ámbito. Este sea el social, el cultural, el político, económico, religioso, etc. Este es el último desde que es necesario que la mujer vale su lugar, sus capacidades y su conocimiento, su voto, su voz. Tanto hombres como mujeres llegan a tener el mismo derecho y en el terreno económico es también de vital importancia. Ahora vamos a proceder a lo que es actualmente la desigualdad. La desigualdad de género es una problemática que los gobiernos y organismos nacionales e internacionales tratan de prácticamente hacer que se evaporen, desaparezcan. Pero si bien esto ha llegado a ser cierto que se han tenido grandes avances sobre ese tema, también es cierto que cada día surgen nuevos sectores de desigualdad, como es la étnica y de clases sociales, como en el crecimiento económico, el desarrollo social y también en lo que es el desarrollo humano. Por desgracia, la desigualdad del género sigue constituyendo un grave obstáculo para el desarrollo del ser humano. Las niñas o las mujeres han progresado mucho desde aproximadamente los años 80, 90, pero todavía no han alcanzado una situación de equidad de género. Las desventajas que experimentan aún el sexo femenino son una causa importante de desigualdad. No son tantas como se llegaban a ver en los años 50, como por ejemplo, con demasiada frecuencia, antes era muy común. Ahora ya no tanto, pero aún se pueden ver casos donde se sufre discriminación en la salud, en la educación, en ciertos sectores, por supuesto, en la representación política, como estuvo muy de moda el caso de Hillary Clinton y Donald Trump, en el que varios votaron por Donald Trump por el simple hecho de que no querían a una mujer al mando de un país. También lo que es en el mercado de trabajo y entre otros ámbitos, lo que tiene en repercusiones negativas para nuestro desarrollo, incluso en el desarrollo de las capacidades, su libertad y su propia elección. El índice de desigualdad de género es un indicador de la desigualdad y mide las desigualdades de género entre tres aspectos importantes del desarrollo humano, al saber la salud reproductiva, que es por cómo se mide la tasa de mortalidad maternal y la tasa de fecundidad en las adolescentes, y el empoderamiento, que se mide por la aportación de escaños parámetros ocupados por mujeres y por la proporción de hombres adultos de más de 25 años o más que han causado como mínimo la enseñanza de la secundaria. Mucha de esta desigualdad se ha venido debido a la falta de educación, y no necesariamente de la educación que se le da a alguien en una escuela, sino a la educación que viene desde el mismo hogar, porque se han visto casos en el que una mujer llega a discriminar a un hombre por el hecho de que en su propia casa este era reflejado, y no necesariamente por la mamá hacia el papá, podía ser incluso de la hermana hacia su papá, o de la tía hacia su hijo o su propio marido. Esta desigualdad, o más bien el índice de desigualdad de género, arroja a luz sobre la posición de las mujeres en 155 países diferentes. Y esto es mucho decir, y ofrece perspectivas sobre las diferentes diferencias de género en los principales ámbitos, porque la desigualdad de género no viene solamente hacia la mujer, sino que esta también es representativa en el hombre. En las notas técnicas se ofrece información sobre todo esto. Se pueden encontrar en diferentes sitios web e incluso puedes verlo todavía en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, muchas de estas cosas. Las tendencias técnicas, o más bien las redes sociales, han hecho que esto también se llegue a difundir y se hagan asociaciones que protejan hacia ambos sexos, aunque todavía no son muchas las que existen para el hombre. Estos han venido en aumento. La desigualdad de género aún es algo en lo que todavía trabajamos y todavía se trata de erradicar,
Pero a mi propio parecer, y para hacer una conclusión, no creo que la desigualdad se llegue a alcanzar todavía hacia nuestras fechas, o más bien que nosotros lo lleguemos a ver, pero es algo que va en progreso. Y espero, y estoy muy segura que es algo que, aunque nos demore muchísimos años, es algo que tal vez, y solo tal vez, podría llegar a erradicarse. Esto es todo lo que puedo presentar hacia este tema. Espero que la información haya sido de tu agrado. Como una despedida, agradezco a todos por este gran semestre y les deseo a todos unas felices vacaciones. Mi nombre es Carla Alejandra Sáenz Morales y me despido. Que pasen una muy excelente tarde, día o noche o la hora a la que estén viendo este video. Hasta pronto.